Bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar ahora el estudio de la segunda parte de El mensaje de Elías, el seminario que preparamos, que tiene el objetivo de mostrarnos cómo podemos nosotros mostrarle a un hermano adventista o a un hermano católico o a un hermano protestante cuál es la verdad, porque esa es nuestra misión. Vamos a tener que predicar el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, en el tiempo del fuerte pregón, y tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que conocer cuál es la verdad y cómo mostrarle a nuestros hermanos la diferencia entre la verdad y la mentira. Y vamos a empezar este estudio con unas advertencias que Dios nos dio por medio de Elena de White, y el título es El peligro de caer en el fanatismo. Entonces, como Dios le mostró a Elena de White, cuando llegara el tiempo de la prueba de la última generación del pueblo adventista, y Dios, actuando como el hombre de la escobilla, empezara a preparar a sus mensajeros para que descubran el engaño y prediquen el mensaje de Elías, porque Satanás y sus siervos habrían engañado a todo el pueblo adventista, Satanás se apresuraría a actuar. Como leemos esta cita del segundo tomo Mensajes Selectos, página 21 de 1890. Dice ella, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Porque el objetivo de Satanás en la Iglesia Adventista es tener una gran cosecha de cizaña. Y ya habría sembrado la semilla de la cizaña, y entonces, antes que Dios enviara a sus mensajeros, se preocuparía para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro. Ahora, y después en otra cita que encontramos en el segundo tomo Mensajes Selectos, ahora la página 17, dice Elena, el fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños, y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. Y está hablando del tiempo de la última generación, y es la nuestra. La razón por la que doy la señal de alarma, dice Elena, es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me basta deciros, estad en guardia y, como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte sin analizar bien todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. ¿Y qué dice ella? ¿Qué tenemos que hacer? Predicad la palabra con calma y claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos, porque nuestra fe tiene que ser racional y tenemos que predicar la palabra. Entonces, ¿cuál sería el frío formalismo? Satanás lo generaría en las vírgenes insensatas que seguirían a los hombres y llegarían a ser parte de la iglesia adventista nominal que, en el tiempo de angustia, se uniría a las iglesias caídas para perseguir a los sellados del pueblo adventista. Entonces, el frío formalismo es seguir justamente a los líderes de la iglesia pensando que ellos tienen la verdad sin preocuparse en verificar si eso es así o no. Y el fanatismo, Satanás buscaría generarlo en los adventistas que se empezaran a dar cuenta de lo que estaría sucediendo, a los que Satanás les enviaría falsos mensajeros, engañadores que, como Dios le mostró a Elena de White, correrían sin tener un mensaje de Dios. Esto es lo que le mostró en la visión de la pequeña Grey, la manada pequeña, esto sucedería en el tiempo que entrará el hombre de la escobilla, para preparar a sus mensajeros. Ahora, ¿cuál sería nuestra única salvaguardia contra el engaño, contra los milagros, incluso que Satanás va a hacer en medio del pueblo adventista? Y la respuesta es clara, es la palabra de Dios, como dice Elena de White, en el conflicto de los siglos, página 651.
el capítulo se titula Nuestra única salvaguardia y comienza así: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, Isaías 8:20. Entonces nuestra regla siempre es la ley y el testimonio de los profetas. Y sigue siendo Elena, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos, ¿no? Porque los falsos maestros serían guiados por espíritus de demonios y tendrían poder para seducir. Y agrega, Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Entonces, ¿cómo podemos descubrir el engaño? Con la Biblia. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. Porque antes que el pueblo antista sea sellado, Satanás buscaría engañarlo. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Porque Dios le mostró a Juan que Satanás va a hacer muchos milagros en nuestra iglesia y lo va a hacer por medio de los que entren por la puerta ancha. Ahora, ¿qué es el fanatismo religioso? El fanatismo religioso se manifiesta en los que creen ciegamente a lo que dicen otros hombres, sin detenerse a analizar racionalmente los hechos que están frente a sus ojos, o negándose a analizarlos, cerrando sus ojos a la realidad. Y como resultado, creen en dogmas que no tienen un fundamento racional en la palabra de Dios. Y vamos a ver una definición de fanatismo religioso eh, que se hace independientemente de nuestra iglesia. Definición de fanatismo que encontramos en Wikipedia. El fanatismo, del francés fanatisme, y de la raíz fanatic, fanático, fanatisme, es el apasionamiento del fanático. Es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz en defensa de, entre otros, una idea, teoría, cultura, estilo de vida. El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. Entonces, fíjense, estamos subrayando las características principales: irracional, irracionalidad, ceguera. El psicólogo de la religión, eh, Tonu Letzar, ha definido el término fanatismo como la búsqueda o defensa de algo de una manera extrema y apasionada que va más allá de la normalidad. El fanatismo religioso se define por la fe ciega, la persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad. Entonces, fíjense, estas son las características que nosotros tenemos que evitar. Estas son las características esenciales del fanatismo religioso, de una falsa fe. Primero, irracionalidad, porque es fe en una creencia que no respeta las reglas del pensamiento racional y no se puede sostener frente a un análisis racional de sus fundamentos. Y después, ceguera, que es el resultado de cerrar los ojos voluntariamente a los hechos evidentes que contradicen a su creencia y que otros pueden ver y analizar racionalmente para poder mantener su fe, que por supuesto es irracional. Entonces la irracionalidad y la ceguera van juntos. Y por supuesto, eso lleva a ausencia de la realidad, que es la incapacidad de conectarse con la realidad, con los hechos evidentes que muestran la existencia de una realidad distinta a la de su fe. Pero un fanático no puede verlo. Y finalmente está el odio y persecución a los que piensan diferente, a los que no creen en su fe, que es el fruto de la obra de los espíritus de demonios, porque el fanatismo siempre va acompañado de la obra de los espíritus de demonios. Y el fanatismo religioso es exactamente lo que se manifestó en el tiempo de la apostasía de Balaam, al comienzo del siglo IV, en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, las tropas que levantó Constantino, que para defender la fe católica
se unió al Estado romano y empezó a perseguir y a asesinar a los cristianos que no creían en su doctrina, en la doctrina de Jezabel, y justamente estos eran los miembros de la verdadera iglesia de Cristo. El pueblo conocía a su Dios y no creía en la doctrina de Jezabel, y no adoraba a la imagen definida en la doctrina de Jezabel. Ahora la pregunta es, ¿eran también fanáticos los cristianos que prefirieron morir antes que negar su fe? A primera vista puede parecer que lo eran, pero no lo eran. Ellos proclamaban el Evangelio con pasión y defendían tenazmente su fe, que era para salvación de sus hermanos, pero lo hacían con amor y en forma racional, ya que su fe no era ciega, estaba basada en la realidad, en hechos que todos podían observar y comprobar racionalmente, y ellos nunca odiaron ni persiguieron al que opinaba diferente. En ellos se vio el fruto de la verdadera fe, el fruto que se había visto en Jesús, porque ellos tenían la fe y el testimonio de Jesús. Y como leemos en Romanos 17, Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe tiene un fundamento, porque es creer en la palabra de Dios. Entonces, creer algo que está escrito, es un hecho, que Dios lo dijo, así dijo Jehová. Es creer a la voz de Dios. ¿Mm? Esa es la fe, ¿tiene un fundamento? Claro que sí, no es algo ciego. Y como leemos en Romanos 12, 1 y 2, Pablo les dice a los hermanos de Roma lo siguiente. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Eh? Fíjense que la verdadera religión, el verdadero culto que le agrada a Dios es racional, no es algo ciego, es un culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿qué quiere Dios? Que comprobemos si lo que creemos es verdad o no lo es. ¿Y de dónde viene la verdadera fe? De la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían los hermanos de Berea, como leemos en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así o no eran así. ¿Mm? Entonces, ¿en qué basaban su fe? En la palabra de Dios, en los hechos, en un escrito está, un así dice Jehová. Y venía Pablo y no le creían a Pablo, porque Pablo no tenía autoridad. La única autoridad la tiene ¿quién? La palabra de Dios. Entonces, si lo que decía Pablo estaba alineado con la palabra de Dios, creían a la palabra de Dios, pero no le daban autoridad a Pablo. Como nosotros no le tenemos que dar autoridad a ninguna persona, a ningún hombre, como dice Dios. Maldito el hombre, confía en el hombre. Y como leemos en 1 Pedro 3, 14 y 15, Pedro dice lo siguiente, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué cosa? Razón, ¿no? Porque es racional la fe. Entonces, si uno tiene una fe racional, por supuesto puede explicar esa fe, puede dar razón de la esperanza que hay en nosotros, porque es una esperanza racional. ¿Por qué esperamos algo? ¿No? Porque Dios lo anunció. En cambio, en el fanatismo no hay racionalidad. La verdadera religión, la verdadera fe, es racional. En cambio, como lo había anunciado Jesús, fue el fanatismo religioso el que llevó a los cristianos católicos a perseguir y asesinar a sus hermanos pensando que rendían servicio a Dios. Y ese fue el fruto de la obra de los espíritus de demonios en los hombres que tenían la doctrina de Isabel, la doctrina de la Trinidad. Los que fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Y Jesús fue claro, Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Mm? Y es claro, las palabras de Jesús son muy claras, son clarísimas.
a un hermano que está en la Iglesia Católica, si queremos mostrarle cuál es la verdad, primero tenemos que mostrarles lo que hizo Roma en defensa de la Trinidad, porque un católico o un protestante, un adventista, cree que la Trinidad es la verdad. Pero Roma mató en defensa de la Trinidad, como Jesús había anunciado. Y eso nos dice claramente que el que cree en la Trinidad no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. ¿A quién habían llegado a conocer? Justamente los que perseguían a sus hermanos. En su corazón había sido sembrada, había germinado y había crecido la semilla de la cizaña, y había llegado a conocer a Satanás. Conocían las profundidades de Satanás. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque nuestro culto tiene que ser racional. Y podemos nosotros esperar racionalmente que la misma semilla, el mismo Jesús, dé un fruto diferente en nuestros días. Y no, no sería racional esperar eso. Cuando vemos en la historia cuál es la semilla de la cizaña, cuál es la doctrina que la define, para desear que germine y crezca en nuestros corazones y esperar que dé un fruto diferente, tenemos que cerrar nuestros ojos, dejar de lado nuestro pensamiento racional y aferrarnos al fanatismo religioso. Y luego, cuando también veamos que empieza a dar el mismo fruto, que dio antes, volver a cerrar nuestros ojos. Como dice Elena White, en las señales de los tiempos, del 6 de mayo de 1987, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. O sea, cuando una religión usa la fuerza para expulsar, para perseguir o incluso para matar, eso es una señal muy clara de que esa religión es falsa. Al comienzo se halla la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, porque el objetivo ¿cuál era? El de Nabucodonosor. Obligar a todos los hombres a adorar la imagen de oro que le había levantado, que es una imagen de la bandera negra de los paganos. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. ¿Y qué dice Elena? Lo mismo sucederá ahora. ¿Por qué? Porque se va a obligar a adorar a la imagen de la bestia. Ahora, como Dios le mostró a White, para abrir nuestros ojos y comprender las palabras de la profecía, deberíamos ver el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias en la historia de la iglesia cristiana. Comprendido plenamente cuál es la semilla de la cizaña, el falso Jesús, y cuál es el pleno significado del mensaje del tercer ángel, nuestra fe sería aprobada, ¿no? Porque cuando vemos que la Trinidad es la abominación desoladora, ahí, al ver que nuestra iglesia está adorando a la Trinidad, nuestra fe sería aprobada, porque no podemos cerrar los ojos a los hechos. Por eso dice Elena, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué? Porque el que predica el mensaje del tercer ángel, eh, que va junto al primero y el segundo, muestra la diferencia entre quién, el Dios verdadero, y muestra cuál es la imagen de la bestia. Y el que conscientemente adora la imagen de la bestia va a ser hecho habitación de demonios y los espíritus de demonios van a hacer germinar y crecer en él la semilla de la cizaña. Pero el que cree a la verdad y entra por la puerta estrecha al reino de Dios, en su corazón va a germinar la verdadera semilla de trigo y va a ser hecho parte del templo de Dios. Por eso es muy importante que seamos rigurosos y racionales en nuestro análisis e interpretaciones, para no agregar ni quitar a las palabras de profecía ni al significado de los eventos que observamos. ¿Por qué? Fíjense, porque hay un peligro de caer en el fanatismo. Y ese fanatismo vamos a ver que va a ser extendido en la iglesia adventista, como Dios le dijo a Elena de White. Los únicos que no van a caer en el fanatismo van a ser las vírgenes sensatas, que arreglen sus lámparas, comprendan cuál es la verdad, como los hermanos de Berea, y sigan el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios. Entonces ahora vamos a la segunda parte del estudio de hoy. La pregunta es, ¿a qué adventistas Dios debería enviarles el profeta Elías? ¿No? Y la respuesta es clara, a todos los adventistas. Y en este segundo estudio vamos a explicar por qué. ¿Mm? Entonces, ¿a cuántos adventistas Satanás enviaría lobos vestidos de ovejas para engañarlos y hacerlos entrar por la puerta ancha a su sinagoga? A todos los adventistas. Porque no quiere que haya
una sola planta de trigo. Ahora, ¿cuál sería la estrategia de Satanás y de los lobos vestidos de ovejas, que son los siervos de Satanás, para engañarnos? La estrategia preferida de Satanás y de los lobos para engañar es generar un conflicto entre una tesis, una mentira, y una antítesis, otra mentira que se opone a la primera mentira, para hacernos creer que una de las dos mentiras es la verdad y lograr que adoptemos nuestra posición bajo una de estas mentiras y la defendamos como si fuera la verdad. De ese modo, cualquiera sea la posición que adoptemos, lograría engañarnos. Y podemos observar que en nuestra iglesia los lobos vestidos de ovejas, los lobos disfrazados de adventistas, a los que Jesús nos indicó que conoceríamos por sus frutos, se dividen en dos grupos que defienden dogmáticamente la tesis y la antítesis. ¿Cuál es la tesis? La creencia en la Trinidad es la verdad. Esa es la tesis, es la creencia oficial. ¿Y cuál es la antítesis? La creencia de los pioneros es la verdad. Pero las dos son mentiras. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿en qué creían o llegaron a creer la mayoría de los pioneros? Sabiéndolo o no, no lo sabemos, pero es probable que algunos de ellos lo supieran y fueran lobos vestidos de ovejas, que tenían por misión sembrar esa creencia en nuestra iglesia, para que luego fuera usada como antítesis por otros lobos. Nuestros pioneros creían lo mismo que creía Arrio. Eran verdaderos arrianos, eran cristianos católicos arrianos que creían en el credo de Nicea. Porque eso es lo que creían nuestros pioneros. Y por definición, cuando uno va a la historia y ve justamente cuál es el primer credo católico, defendían el credo católico. Y vamos a explicar cuál es el origen de su creencia con los hechos que podemos ver en la historia. Un segundo conjunto de tesis y antítesis que usan los lobos es el siguiente. La segunda tesis: todo lo que está escrito en los testimonios de Elena de White fue inspirado por Dios y es verdad, cuando ellos saben que esa es una mentira. Y la segunda antítesis: Elena de White es un falso profeta. O todo lo que está escrito ahí es verdad, o Elena de White es un falso profeta. Este es el segundo conjunto de tesis-antítesis. Ahora, ¿para qué usan este conjunto de tesis-antítesis? Con el siguiente objetivo. La segunda tesis, justamente, la usan para llamar a los escritos de Elena de White el fruto de la pluma inspirada, para poder usar los testimonios de Elena de White para hacer doctrina, lo que Elena de White indicó claramente que no debe hacerse, y de ese modo engañar al pueblo adventista. Porque ellos saben que todos los que llamamos los escritos de Elena de White no son inspirados por Dios, ¿no? Porque Dios llamó a Elena de White con un objetivo muy claro, un objetivo profético: darle profecía. Y ella, cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo con sus testimonios, declaró lo siguiente: está en Testimonios por los Ministros, página 42 y 43. Una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, son engañadores. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana de White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para, y fíjense, esto es claro, ella dice: los testimonios son solamente para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios, no para hacer doctrina. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. ¿Y cuál es la trama de verdad? Un categórico: así dice Jehová. Porque nosotros tenemos que hacer con los testimonios lo mismo que tenemos que hacer con las palabras de los sabios de Roma. Y agrega Elena: los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Fíjense, van a usar los testimonios de la cual y van a decir el Señor dice, y ella dice cuando el Señor no ha hablado. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en los testimonios que no fueron inspiradas por Dios.
Y dice ella, testifican una falsedad y no la verdad. Y vamos a analizar esto. ¿Por qué el Señor no ha hablado? Dice Elena White. Porque ella sabía que muchos de los que llamamos sus escritos eran recopilaciones de lo que ellos u otros cristianos habían escrito, como lo son Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, etcétera. Y no eran una luz adicional a la Biblia que Dios hubiera revelado, ¿no? Porque en todos esos escritos hay un montón de relatos y un montón de información adicional a la Biblia, que no está en la Biblia, pero ella sabía que eso no venía de Dios. Pero a nosotros se nos dice que es el fruto de la pluma inspirada, lo que es mentira. Pero incluso en los días de la White había empezado a ser usados para hacer doctrina, lo que ella prohibió hacer. Y fíjense estas declaraciones de Elena, que son muy claras. Dice ella, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Pero fíjense, en todos esos escritos hay muchas cosas que no están en la Biblia, son cosas adicionales. Pero ¿qué dice Elena White? No las dio Dios, ella es muy clara. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere, es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas, o sea, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y conocemos la palabra de Dios. Y después, en otra cita, a los que estaban usando sus testimonios para hacer doctrina, que les dijo, poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juaya ha dicho así, la hermana Juaya ha dicho asá. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. ¿Mm? Y por eso siempre ella dijo lo mismo. Nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esta regla se aplica también a esos libros, Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, etcétera. Porque la trama de verdad es la revelada en la Biblia. Y tenemos que probar todo a la luz de la Biblia. Y agrega, tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y la omega del conocimiento. La escritura, dada por inspiración divina, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre, Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿No? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y termina diciendo, tomad la Biblia como libro de estudio. Cada cual puede entender sus instrucciones. Por eso ya dice que nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia y la Biblia sola, no en sus escritos. Si en sus escritos hubiera luz adicional a la de la Biblia, esos escritos serían la luz mayor que alumbraría donde la Biblia no alumbra. Pero esa no es la realidad, como dice ella. Dice, poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Porque la verdadera doctrina, las verdaderas palabras de Dios están en la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que los relatos que encontramos en Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas y Reyes, etcétera, que algunos de nuestros pastores lo citan como una revelación de Dios en Elena de White, que completa el relato de la Biblia, no son una revelación adicional dada por Dios a Elena de White. Y eso es muy claro. Por eso ya dijo que Dios no dio ninguna revelación adicional. ¿Cuál es entonces su origen? Estos libros tienen su origen en las recopilaciones que hacían nuestros hermanos de las ideas que existían en ese tiempo en el mundo cristiano y ellos creían, incluida Elena de White. Y como podemos ver en las siguientes declaraciones, nuestros dirigentes lo saben. Ellos saben que esos libros no son inspirados por Dios, sino son recopilaciones, pero igual las usan para hacer doctrina engañando al pueblo adventista, como podemos ver todas las semanas en el folleto de las lecciones de escuela sabática. Y lo mismo hacen los lobos vestidos de adventistas, que defienden la antítesis indicando que los pioneros conocían la verdad.
porque ambos usan los testimonios de Elena de White. ¿Mm? Ahora, fíjense, acá hay dos declaraciones muy claras. La primera, de Neil Wilson, presidente de la Conferencia General en la revista Adventista el 20 de marzo de 1980. ¿Y qué dice él? Ellen White usó en sus escritos muchas más fuentes de lo que hasta ahora habíamos estado conscientes o habíamos reconocido. ¿Por qué? Pues son recopilaciones. Y esta es la declaración del nieto de Elena White. ¿Eh? Arthur White, nieto de Elena White, director del Centro White, del 18 de enero de 1981. Es cierto que el trabajo intenso sobre el estudio de la relación entre porciones de algunos libros de Elena White y los escritos de comentaristas e historiadores han expuesto un uso más extenso por Ellen White de otros escritos que ni el Centro White ni los líderes de la iglesia de hoy estaban conscientes, dice. Ahora, es mentira eso, pero bueno, esta es una definición política. No lo sabíamos, dicen. Mentira, lo sabían, ¿no? Porque hay informes anteriores que indican que lo sabían. Pero ¿qué pasa? ¿Esos escritos qué son? ¿Inspirados por Dios? No, son recopilaciones. ¿Eh? Y termina diciendo el personal, a través de los tiempos, ha sido muy pequeño, estuvo demasiado ocupado con las tareas para darle tiempo para buscar respuestas a las preguntas que ahora se levantan, dice. Pero reconocen que esos libros son recopilaciones, no son fruto de una pluma inspirada por Dios. ¿Mm? Y uno cuando empieza a estudiar historia de redención se da cuenta que Jaime White copió un libro directamente copió un libro de otra persona. ¿Eh? El libro que era titulado El paraíso perdido, de John Milton. Y este John Milton era una persona que practicaba las meditaciones ignacianas y Satanás lo inspiraba. Y ese libro que copió Jaime Huay y está y justamente y los primeros capítulos de Historia de Redención reflejan ese libro, es una apología que hizo este hombre a Satanás, hablando de la búsqueda de Satanás y sus ángeles de la libertad, de la que Dios les impedía tener. Y esas barbaridades están en los libros de Elena de White, en los que nosotros llamamos o a nosotros nos dicen que son los escritos de Elena de White, cuando saben claramente cuál es el origen y quién los escribió. Ahora, aparte de eso, lo importante es que nosotros no caigamos ni en la tesis ni en la antítesis. Como dice Elena White, ¿en qué debemos basar nuestra fe? Como hacían los miembros de la iglesia primitiva, debemos basar nuestra fe en los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios reveló la verdadera doctrina. Como dice Pablo en Romanos 17. Y en ese tiempo la única escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Eh? Y después Elena dice en Conflicto de los Siglos, página 653, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas. Los testimonios de la Juárez no son para doctrina, tiene otro objetivo, ¿no? Y base de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico así dice Jehová. Y esto es muy importante, porque este es el camino, esto es lo que van a hacer los siervos fieles y las vírgenes sensatas que van a arreglar sus lámparas. Ahora, fíjense esto, y lo resaltamos por lo siguiente. ¿Qué pasa si buscamos y encontramos los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que debemos basar nuestra fe, y vemos a un hermano haciendo doctrina con los escritos de la Nehuay, y además cuando le mostramos los claros y categóricos, así dice Jehová, niega las palabras de Jehová? ¿Qué pasa en ese caso? Y eso era evidente que no se trata de un mensajero de Jehová, no se trata de una persona que Dios preparó y envió, no se trata de un siervo de Jehová. Y es evidente que no está enseñando la verdad. Se trata de un engañador, como dijo Elena de White, o de un hermano engañado al que aún no le ha amanecido. Pero hay mucho de esto en nuestra iglesia, hay muchísimo. Por eso tenemos que tenerlo claro. Y cuando vemos a alguien haciendo doctrina con los testimonios de Elena de White, hay que abrir los ojos, porque la única verdadera doctrina se basa en los claros y categóricos, así dice Jehová. Y la segunda antítesis, que indica que era un falso profeta, es la que busca
hacer creer al pueblo adventista que Elena de White es un falso profeta para que deseche los mensajes proféticos que Dios nos dio por medio de Elena de White, mostrándonos lo que estaría sucediendo en nuestros días en medio del pueblo adventista y dejarnos a oscuras. ¿Mm? Como dice Elena, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. ¿Por qué? Porque como Dios lo anunció en el Apocalipsis, por medio de la Juan, nos anunció lo que los siete truenos han dicho, que son los eventos que ocurrirían en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, en el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Y no están en la Biblia porque son específicos para el pueblo adventista. Y por último, vamos al tercer conjunto de tesis y antítesis que usan los lobos en nuestra iglesia, que es el siguiente. La tercera tesis: el sello de Dios es el sábado, y es mentira. Y los que adoran el sábado recibirán el sello de Dios. Y esto es una gran mentira, porque el sello de Dios lo van a tener los hijos de Dios, la simiente de la mujer, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente, porque Dios habrá escrito su ley en la mente y el corazón de ellos. Pero esto es una mentira, pero la dicen. Y la tercera antítesis es: el domingo es la imagen de la bestia, lo que es una mentira. La imagen de la bestia es el Dios de la bestia, no el domingo. Y el sábado no es el sello de Dios. Y este es uno de los engaños que hacen que el ángel de la Odisea se crea rico. Cuando está violando el cuarto mandamiento al adorar a la imagen de la bestia el sábado y todos los días de la semana. Y de ese modo adora a Satanás y a los demonios. Pero está engañado. Por eso hay que mostrarle, por eso Dios le manda al profeta Elías para que vea la diferencia entre Jehová y Baal. ¿Eh? La imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia es la imagen de Baal. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en un tema que es muy importante y es la creencia de los pioneros. ¿Por qué? Porque hay muchos adventistas que creen que los pioneros conocían la verdad y que esa es la verdad. Y no es así. ¿No? Las siguientes son las creencias de los pioneros publicadas en 1872 por Uriah Smith y Jaime White sobre la deidad en la que ellos creían. ¿No? Y primera creencia, que hay un solo Dios. Fíjense acá, ni siquiera tiene nombre, un Dios genérico sin nombre, como en el credo de Nicea. Un ser espiritual, personal, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante. O sea que tiene un representante, el Espíritu Santo. Ahora, ¿tiene Jehová un representante, otra persona que lo represente? No. Pero es llamativa esta declaración. Y citan Salmo 139:7. Ahora, y Salmo 139:7 es muy claro. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Porque el Espíritu de Dios es la omnipresencia de Jehová. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está Jehová. No tiene un representante. Dios es Espíritu, como Jesús enseñó. Donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová el Señor. Y segunda creencia, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por quien Dios creó todas las cosas, o sea, el agente creador, el verbo definido en el credo de Nicea. Y esto viene del credo de Nicea. ¿Y por quién subsisten? Credo de Nicea. Entonces, hablan de un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, porque repiten el credo de Nicea. Y vamos a ver eso, de dónde viene. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Elena White en la visión del gran conflicto? Le mostró que nuestros pioneros estaban contaminados con los errores recibidos de los paganos y los papistas. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores. ¿Eh? Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Y fíjense, uno para creer que los pioneros tenían la verdad, tiene que cerrar los ojos a estas declaraciones, tiene que caer en el fanatismo.
Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Pero vamos a ver que lo que Dios le mostró a Nehuay es verdad. Ellos estaban llenos de errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. Y en el sueño profético que Dios le dio a Guillermo Miller, le mostró que nuestros pioneros introducirían en nuestra iglesia una innumerable, no una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas, que él debería barrer cuando hiciera la obra del hombre de la escobilla. Leemos justamente en primeros escritos, una parte del sueño de Guillermo Miller, que está en la página 82 a 84. Vi que entre las joyas y las monedas genuinas había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Quién las introdujeron? Los que estuvieron en el mensaje en 1844, los mismos pioneros. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaba joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Y esto tiene que tener un correlato, justamente. Ese correlato lo vemos nosotros en el tiempo de la apostasía alfa. Cuando llegó el momento en el que Dios le dijo a Nehuay que se separen de los apóstatas de Battle Creek. Pero mientras echaba una persona, tres más entraban. ¿Quiénes venían? Lobos vestidos de ovejas. Mientras un apóstata se iba, tres lobos entraban y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. Y dejaron al pueblo antista sin profecía, porque las joyas y los diamantes son joyas proféticas. Entonces, ¿es verdad esto o no es verdad? Por supuesto que sí. Vamos a ver justamente cuál era la fe de los primeros adventistas. Entonces, vamos a ver la verdadera historia del arrianismo. Vamos a ver qué es el arrianismo. El entender qué es el arrianismo, cuándo fue creado y cómo fue creado, es muy importante para el pueblo adventista, porque muchos pioneros eran arrianos antitrinitarios y creían que el arrianismo era la verdad acerca de Dios. Creían que era la verdad en la que creía el pueblo de la iglesia primitiva, y actualmente hay muchos adventistas que adoptaron y defienden dogmáticamente la posición arriana de los pioneros, sin saber que se trata de la antítesis de los lobos vestidos de ovejas. Y vamos a explicar por qué es la antítesis. Roma, además, niega la verdad acerca del arrianismo, indica que Arrio negaba la divinidad de Cristo, de Jesucristo, alegando que el Dios Padre existía antes que él y le había creado de la nada, que era un ser creado, como sostienen los testigos de Jehová, creados con ese fin. Pero fíjense, esto es lo que dice Roma, pero es una mentira. Pero los hechos muestran otra cosa. ¿Por qué miente Roma? Nos preguntamos. Y van a ver que cuando veamos cuál es la verdad, nos daremos cuenta que miente como parte del plan de Satanás para engañar al pueblo adventista, porque tiene que ocultar justamente que la creencia de los pioneros viene de la Iglesia Católica. Ahora, en la historia podemos ver que el arrianismo fue creado por Arrio al mismo tiempo en el que en la escuela y en la Iglesia de Alejandría, y usando los mismos dogmas filosóficos paganos, las mismas cosas sacrificadas a los ídolos, Alejandro y Atanasio modelaban el dogma de la Trinidad y tenían creencias comunes a ellos, como quedó reflejado en el Credo de Nicea. Y vamos a hacer una síntesis de los hechos que podemos ver en la historia. A ver, me parece que hay un micrófono abierto. Si alguien lo tiene abierto, por favor, a ver si puede cerrarlo. Entonces, primer evento, primer hecho. A comienzos del siglo IV, los apóstatas que habían reconocido que Constantino había visto a Cristo en su visión del sol con una cruz, se habían unido a él en diálogo ecuménico y hacían la obra de Balaam, asesorándolo en cómo unir a los cristianos y a los paganos en la adoración de un Dios común. Entonces Constantino le solicitó la redacción de un credo que definiera cuál era el Dios y la fe de los cristianos católicos, al que ellos decían reconocer, ver en su visión, y que para Constantino era el Dios Hijo del Dios Sol. Como su Cristo, Satanás le había dicho, haciéndolos adorar esa imagen, Constantino lograría vencerlos. Entonces, ¿qué les pidió? Que reflejaran esa imagen en un credo.
A esta obra se dedicaron varios miembros de la iglesia de Alejandría y de la escuela de Alejandría, entre ellos los más célebres Alejandro y Atanasio, el obispo de la iglesia de Alejandría y su joven ayudante, y Arrio, que era diácono de la iglesia de Alejandría. Y justamente cuando vamos a la escuela de Alejandría leemos lo siguiente. La escuela de Alejandría volvió a florecer y esta vez con una seguridad y ortodoxia admirables. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, porque Atanasio se convirtió en un santo de Roma, frente a Arrio, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, como luego lo será San Cirilo frente a Nestorio, explicando como un teólogo moderno la unión hipostática entre el Verbo y la naturaleza humana de Jesús. Porque el Verbo es el Dios y después Jesús es el hombre. ¿Eh? Eso es lo que enseña Roma. Y en sus concilios definió que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y vamos a ver qué pasó justamente en el concilio de Nicea, o cuando trabajaban para ayudar a Constantino. Los dos grupos estuvieron inicialmente de acuerdo en, primero, definir al Dios Padre y al Dios Hijo como dos hipóstasis de la sustancia divina de los dioses, dos personas que son Dios. Y esos conceptos los trajeron del paganismo. Después se pusieron de acuerdo en definir al Dios Hijo como habiendo sido engendrado por el Dios Padre, de su esencia, de su sustancia, como un Dios que es hijo de otro Dios, y se pusieron de acuerdo en la definición del Dios Hijo como el agente creador del Dios Padre, usando los conceptos o dogmas filosóficos creados por Platón. Y de ahí viene el nombre el Verbo, porque el Verbo lo creó Platón. Pero no se pusieron de acuerdo en la definición del Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la sustancia divina, una tercera persona que es Dios, como proponían Alejandro y Atanasio, porque Arrio se oponía. Y como resultado del conflicto, Alejandro y Atanasio le quitaron a Arrio su cargo en la iglesia de Alejandría. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasó en Nicea? El que arbitró entre ellos en el Concilio Ecuménico de Nicea, buscando que a Arrio le fuera devuelto su cargo en la iglesia de Alejandría, fue Constantino. Y para no torpecer el acuerdo, Constantino también buscó que en el Credo de Nicea quedara reflejado lo que era común a ambos, con lo cual Constantino también estaba de acuerdo y le alcanzaba para sus propósitos, sin completar la definición del Espíritu Santo. Con que quedara definido el Dios Padre, como lo definieron, y el Dios Hijo, le alcanzaba. Entonces, del mismo modo en el que la imagen del sol con una cruz, antes para él representaba al hijo del sol, al que llamaban Tamuz, Horus, Mitra o Apolo, ahora él y los apóstatas que hacían la obra de Balaam llamaban Jesucristo. Para Constantino, que la definición del nuevo Jesucristo se hiciera del mismo modo en el que los paganos definían a Tamuz, a Horus, a Mitra o a Apolo, ¿no?, los hijos del sol, siendo engendrados de la esencia, de la sustancia del dios sol, era suficiente. ¿Por qué? Porque se habrían convertido en politeístas, como todos los paganos que creían que los dioses engendran hijos que son dioses. Ahora, la religión del pueblo de Israel, ¿cómo era? Monoteísta. Pero si nosotros ahora creemos que Dios engendró a un hijo de su esencia, su sustancia, que también es Dios, hay dos dioses y ya caímos en el politeísmo. Y eso es lo que hicieron en el Credo de Nicea, usando las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos paganos que definían a los dioses paganos. Y acá está, fíjense, es algo interesante, como Dios le mostró a Nehuay. ¿Qué llevaron? La bandera negra de los paganos, con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. Acá está Mitra, el dios sol invicto. Acá está el dios sol. ¿Eh? Acá están las estrellas. Acá está la luna, diosa luna. Y las estrellas son hijos del sol y de la luna. ¿Cómo representaban las estrellas? A los dioses del Olimpo, con cruces. Una cruz es un símbolo de un dios pagano, no es un símbolo cristiano. Las cruces son símbolos de dioses paganos y Mitra era el dios hijo principal. Entonces, cuando Satanás le muestra a Constantino el sol, una de las imágenes de la bandera negra de los paganos, con la cruz, que significa las estrellas, un hijo del sol, ¿qué le está mostrando? Parte de la bandera negra de los paganos, es un símbolo pagano.
el símbolo de Apolo, el ángel del abismo, el símbolo de Satanás. La cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano, es un símbolo de Satanás. Y el sol tampoco. Y esto es como lo definieron los apóstatas. Creemos en un Dios Padre, genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus, vamos a ver, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Por qué lo ponen sin nombre? Porque es lo común entre paganos y cristianos. ¿Los cristianos tenían un Dios Padre? Sí, bueno, un Dios Padre genérico. Y dicen en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Fíjense, un Dios engendrado. Si en el Olimpo, ¿qué pasaba? Había muchos dioses. ¿Por qué? Porque eran engendrados por otros dioses. Y ese es el fundamento del politeísmo, del paganismo. Y ahora el paganismo se disfraza de cristianismo. Y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, que es la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, ¿no? Un segundo Dios. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y acá aparece el verbo de Platón, el agente creador, porque no lo creó el Dios Padre. ¿Quién lo creó? El Dios Hijo, el creador. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, ¿pero este Jesús es el verdadero? No, este es un ídolo. Y el Dios Padre también es un ídolo. Son imágenes de la bandera negra de los paganos, como Dios les mostró en el Anahuay. Y finalmente dicen, y en el Espíritu Santo, sin definir qué es el Espíritu Santo, porque esto era lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381 después de Cristo, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Este es el credo de Nicea. Y en esto creían nuestros pioneros. Y en la siguiente imagen vemos cómo Roma representa a los obispos apostas que se unieron a Constantino para definir a la imagen de la bestia, la abominación desoladora. Todos tienen, ¿qué cosas? Cruces en sus vestiduras, símbolo de sus sacerdotes. ¿De quién? De Baal hijo, porque la cruz es un símbolo de las estrellas, un símbolo sagrado para los paganos, de los dioses hijos. Entonces, simbólicamente, al ponerle cruces, ¿eh? ¿A quién representan? ¿Al verdadero Jesús? No, son sacerdotes paganos, disfrazados de cristianos. Entonces, por eso, contrariamente a lo que indica Roma, que Arrio y los arrianos fueron condenados y expulsados en el Concilio de Nicea, sabemos que el primer credo ecuménico unió a arrianos, a trinitarios y a Constantino, el entonces sumo pontífice romano, sumo pontífice de Jezabel, en la misma fe católica o universal, que es la bandera negra de los paganos, como parte de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y fíjense que vemos en la historia, hay evidencia de que los obispos presentes en el mencionado concilio, Nicea, fueron presionados de una u otra manera por Constantino para reintegrar a Arrio y a otros miembros de su partido en los puestos eclesiásticos que ejercían previamente. ¿Por qué? Porque Constantino unió a arrianos y trinitarios en la nueva iglesia que creó, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Por eso, los arrianos que son católicos, como los trinitarios eran católicos, tenían el mismo credo, el credo común que era el credo de Nicea. Y a partir de ese momento, como sé la historia, las iglesias católicas fueron repartidas entre obispos católicos arrianos y obispos católicos trinitarios, y Constantino fue bautizado por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia, que había sido nombrado obispo de Constantinopla. Y esta es la historia. Eusebio de Nicomedia y Constantinopla fue obispo de Bérito, actual Beirut, posteriormente de Nicomedia, cuando la corte imperial residió allí, y finalmente de Constantinopla, desde el año 338 hasta su muerte. Fue uno de los obispos arrianos más importantes. Entonces, ¿fueron expulsados los arrianos? No, para nada. ¿eh? Eran obispos católicos los arrianos. Simplemente que la religión católica está dividida entre arrianos y trinitarios, pero ambos creían en el mismo Dios y el mismo Jesucristo.
¿no? Que era la imagen de Apolo, la imagen de Satanás. Fue uno de los obispos arrianos más importantes. Propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos. ¿Por qué? Visigodos, ostrogodos y vándalos eran tribus germánicas que el Imperio Romano había contratado para su ejército y los instruyó militarmente y además le, le pidió justamente a estos obispos de la nueva iglesia que los cristianicen. Y entonces, como Eusebio de Nicomedia era arriano, convirtió a estas tribus bárbaras en arrianas. De ahí vienen los tres cuernos arrianos que van a ser arrancados. Estaba emparentado lejanamente con la familia imperial de Constantino I el Grande, lo que le proporcionó los medios para ascender desde la insignificante sede episcopal de de Beirut, hasta la de Constantinopla, y además le permitió alcanzar gran poder eclesiástico. Gozó de completa confianza por parte de Constantino I y Constancio II, excepto por un breve periodo, y algunos creen que fue él quien bautizó al primero en su lecho de muerte en mayo del año 337, momento en el que está aún en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque arrianos y trinitarios eran todos miembros de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Entonces, fíjense, ¿qué creían nuestros pioneros? Su fe era católica, eran católicos. ¿Eh? Lo que creían es en el Jesús definido el Nicea, un Jesús católico, no el verdadero Jesús. Cree en la imagen de la bestia. Entonces, una de las misiones de los obispos de la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma era cristianizar a los romanos, y Eusebio fue el que hizo cristianos arrianos a los miembros de las tribus bárbaras que estaban en Constantinopla, visigodos, ostrogodos y vándalos, que el imperio había contratado para ser parte de su ejército y a las que también había instruido militarmente. Y el quinto hecho, el hecho que los uniera el Creo Nicea en una fe común, no hizo que cesaran las disputas entre arrianos y trinitarios. El poder del que gozaban hizo que las disputas entre ellos se agudizaran cada vez más, buscando cada uno de ellos imponer sus ideas y excomulgar a los otros, ¿no? Porque hubo un conflicto muy grande hasta el año 381. Y como leemos en Wikipedia, la controversia acerca del arrianismo se desarrolló durante todo el siglo IV. Involucró a muchos miembros de la Iglesia, simples creyentes, sacerdotes, monjes, obispos, emperadores y miembros de la familia imperial romana. Los emperadores romanos Constancio II y Valente se convirtieron en arrianos o semiarrianos. También se hicieron arrianos los godos, vándalos y lombardos. Hay evidencia de que los obispos presentes en el mencionado concilio fueron presionados de una u otra manera por Constantino I para reintegrar a Arrio y a otros miembros de su partido en los puestos eclesiásticos que ejercían previamente. Entre ellos se encontraba Atanasio, a quien, por oponerse a la medida imperial, se le exilia forzadamente de su sede en Alejandría. Posteriormente es encarcelado y exiliado por el emperador Constancio II, quien decidió apoyar en forma activa a los arrianos, aún sin compartir la totalidad de su doctrina. Entonces, como vemos, arrianos y trinitarios eran católicos. Y hubo un momento en que el emperador apoya a los arrianos y después se va a dar vuelta a la tortilla y Teodosio va a apoyar a los trinitarios. Finalmente, el año 381 después de Cristo, en el Concilio de Constantinopla, con el apoyo del emperador Teodosio, fue adoptada como credo de la Iglesia Católica la forma trinitaria de Atanasio, y el arrianismo fue formalmente condenado como herético, y los arrianos fueron expulsados de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, siendo restaurados a sus cargos los obispos trinitarios. Y vamos a leer esto que es historia, son hechos. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno, también añadiendo otros artículos. El nuevo credo pasó a denominarse credo niceno constantinopolitano. Se declaró la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. O sea, ¿qué se declaró? Que es una tercera persona que es Dios. ¿Por qué? Porque es una hipóstasis de la sustancia divina. Y como está escrito ahí en griego, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. O sea, hay tres personas que son Dios, tres dioses. Con este añadido
se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo contra los arrianos como del Espíritu Santo contra los neumatómacos. Ahora, los arrianos creían en la divinidad del Hijo porque creían en el credo de Nicea. Esto es lo que dice Roma actualmente. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio declarando que las iglesias católicas del imperio debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí acaba oficialmente el conflicto y los arrianos son expulsados. Entonces los obispos arrianos expulsados se exiliaron en las tribus bárbaras que se habían convertido al arrianismo. El César, vamos a ver séptimo evento. El César, la cabeza de la bestia romana, le había dado su poder y su autoridad política a la ramera romana para que empezara a perseguir al pueblo de Dios en todo el territorio de la bestia. Pero se levantarían las tribus bárbaras, a la bestia romana le saldrían sus 10 cuernos, y en el año 476 después de Cristo, el emperador romano perdería su dominio en la parte occidental del territorio de la bestia, incluyendo la ciudad de Roma, por lo cual en la parte occidental, la ramera se quedaría sin el apoyo político del César para perseguir al pueblo de Dios y bajo el dominio de otros reyes, tres de los cuales eran arrianos, godos, que son los visigodos y ostrogodos, vándalos y lombardos. Mientras que la parte oriental, la ramera romana seguiría estando sentada sobre el mismo poder, el de la cabeza de la bestia, el emperador romano. ¿Qué pasó después? La cabeza de la bestia romana, el emperador Justiniano, entonces ya avanzamos, para lograr unir nuevamente bajo su dominio a todos los territorios del imperio, reconocería al Papa y a la Iglesia de Roma como cabeza de todas las iglesias, incluyendo a las iglesias orientales, y le legaría autoridad ejecutiva, poder para corregir herejes, y a partir de ese momento, el hombre de pecado se convierte además en cuerno pequeño de la bestia romana, porque tiene poder político. Y Justiniano recuperaría el territorio del norte de África y de la península itálica, volviendo a gobernar sobre la ciudad de Roma y sobre toda la península itálica. Y entonces el Papa empezaría a tener poder político en el territorio occidental de la bestia y con su poder de corrector de herejes, que en vez de Justiniano empezó a, que en vez de Justiniano empezó a decir que se lo había dado Cristo, sometería a los 7 reyes restantes, que como Clodoveo, rey de los francos, se convertirían al catolicismo. Y acá está la historia de los cuernos, la vamos a pasar para no marearlos con toda la historia. Acá está la evolución, cómo se fueron las tribus bárbaras, cómo se fueron dispersando. Pero lo importante es que Justiniano, buscando volver a unificar el imperio bajo su mando en el año 533, había reconocido a la Iglesia de Roma como cabeza de todas las iglesias del imperio y le había dado al Papa autoridad para corregir herejes, delegándole parte de su poder ejecutivo, su autoridad política. Pero él no ejercía esa autoridad en Italia ni en Roma. Pero a partir del año 538 después de Cristo, esa delegación se hace efectiva cuando justamente el general Belisario que mandó Justiniano recupera todo el territorio del norte de África y recupera todo el dominio de la península itálica. Y el Papa empieza a usar esa autoridad para llegar a dominar y a gobernar como cuerno pequeño sobre los otros cuernos de la bestia, y para perseguir en todo el territorio de la bestia romana al remanente de la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que estaba en el desierto, con pocas aguas, y seguía elevando la bandera un blanco puro en la que estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Entonces, ¿quién le dio el poder religioso al Papa? Se lo dio Constantino, porque después del Concilio de Nicea le dio el trono, la corona, la tiara, y el poder de sumo pontífice Isabel. Entonces, a partir de ese momento aparece el primer Papa, que es justamente el primero, que es obispo de Roma, y sumo pontífice Isabel. Y después, en el 538, ¿quién le da el poder político? Se lo da justamente Justiniano, otro emperador, otro que es parte de la cabeza de la sexta cabeza del dragón, y le da por político. ¿Y cómo se lo da? Recuperando primero el gobierno, las tierras de toda esta parte del imperio occidental,
y después dándole poder político al Papa, porque se lo da el dragón a través de otro emperador romano. Y esta es la extensión del Imperio Bizantino en 550 después de Cristo bajo el reinado justiniano. Fíjense, recuperó una parte muy importante de lo que era el Imperio Occidental, toda la península itálica, por lo menos y una parte de Francia. Y a finales del siglo XIII, ¿qué pasó? Luego de crear la Santa Inquisición, la Iglesia de Roma, la mujer Jezabel, logró quebrantar o asesinar a todos los santos del Altísimo en todo el territorio de la bestia romana y así a todos los dos testigos, quemando los últimos ejemplares de la Biblia sin corrupción de la Iglesia del Desierto y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Por qué? Porque asesinó a los cristianos que eran parte del templo de Dios. Entonces finalizó el periodo de Tiatira y comenzó el periodo de Sardis. Y en el año 1453 después de Cristo cayó Constantinopla en manos de los otomanos y perdió definitivamente su poder la cabecera bestia romana, quedando vivos el cuerno pequeño y los 7 cuernos sojuzgados, hasta que en el año 1798 después de Cristo llegó el tiempo del fin y la bestia romana dejó de ser bestia. Esta es la verdad sobre el arrianismo, que Roma y los lobos vestidos de ovejas buscan ocultar para engañar con la tesis o con la antítesis al pueblo adventista. Pero, ¿qué vemos acá? Que tanto el Dios Padre como el Dios Hijo de la Trinidad son el mismo que entre arrianos y trinitarios. La única diferencia es definir o no definir al Espíritu Santo como una tercera hipóstasis de la sustancia divina. Pero si el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo son imágenes de la bandera negra de los paganos, si sacamos al Dios Espíritu Santo, el Dios Padre y el Dios Hijo también son imágenes de la bandera negra de los paganos, son ídolos paganos. Y en eso creían los pioneros. Y vamos a ver otras creencias de los pioneros. Vamos a ver algunas declaraciones de ellos. ¿Por qué esto es importante? Especialmente para los que creen o los engañaron diciéndoles que los pioneros conocían la verdad. Pues vamos a ver algunas de estas declaraciones. Primero empezamos con una declaración de Andrews, que dice: la doctrina de la Trinidad fue establecida en la Iglesia por medio del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Pero no solamente la Trinidad del 325, sino el arrianismo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, dice. Las impopulares medidas mediante las cuales fue impuesta sobre la Iglesia y aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que cada creyente se ruborice de esa doctrina, de esta doctrina. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque nos muestra que ellos conocían el edicto de Tesalónica, que nuestros actuales ministros y dirigentes simulan ignorar. ¿Por qué? Porque ahí nos muestran que la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y Andrews continúa de este siguiente modo. Y en cuanto a hijo de Dios, también sería excluido, dice, pues tenía por Dios a Padre. Y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días. Entonces, ¿en qué creía? En un hijo engendrado. Y sus días empiezan cuando es engendrado. Y antes de ser engendrado no existe. Eso es lo que creían nuestros pioneros, es lo que creía Andrews, los que venían de la conexión cristiana, que finalmente fueron los que impusieron sus creencias entre los pioneros. Entonces fíjense que ellos creían que como Zeus engendró a Apolo, antes que fuera engendrado, el Hijo de Dios no había existido y sus días habían comenzado al ser engendrado de la esencia del Padre. Creían en la definición del Dios Hijo engendrado hecho en el Concilio de Nicea, porque eran perfectos arrianos. Y aquí las creencias de John Harvey Wagoner, el padre de Ellen J. Wagoner. Los trinitarios sostienen que el término Cristo comprende dos naturalezas distintas y separadas. Una que era totalmente humana, la otra, la segunda persona de la Trinidad, que mora en la carne humana en un breve tiempo, pero no le era posible sufrir o morir. Así, la observación es justa que la doctrina de la Trinidad degrada la expiación, lo que hace que descanse en una ofrenda humana con su fundamento. ¿Mm? Esto es lo que escribió justamente el padre de Wagoner. Entonces, ¿en qué creía John Harvey Wagoner?
tenía claro que Jesús no tenía dos naturalezas, ya que a un Dios le era imposible ser inferior a los ángeles, ser tentado, ser perfeccionado, sufrir, morir, etcétera. Entonces, es interesante lo que creía él. Y Prescott, que declaró, como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad, el unigénito del Padre, ¿en qué creía? En un Jesús engendrado por el Dios Padre, creía en él, creó en Nicea. Entonces, lo asombroso es que todos los que son citados por algunos hermanos, todos eran arrianos. Creían, defendían el credo de Nicea, creían en un Jesús engendrado. Como Andrews creía que Jesús era un hijo engendrado por el Padre en la eternidad. Creía en la definición del Dios Hijo engendrado hecha en el Concilio de Nicea. Y Jones, ¿eh? que decía, el que había nacido en la forma de Dios, de vuelta, creía que Jesús había sido engendrado como un Dios. Y vemos que A.T. Jones creía lo mismo, creía que Jesús era un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre. Creía en la definición del Dios Hijo engendrado hecha en el Concilio de Nicea, que había nacido como un Dios. Y Matterson, que decía, Cristo era el único Hijo literal de Dios, el unigénito del Padre, tomando las palabras sabio de Roma de Juan 1:18. Cristo es Dios por ser el Hijo de Dios. Fíjense que la misma creencia basada en las palabras de San Jerónimo que reflejan en la Biblia el credo de Nicea. El Dios Hijo engendró por el Dios Padre su esencia, su sustancia. Es evidente que el que escribe estas cosas no había arreglado su lámpara y no podía diferenciar las palabras inspiradas por Dios de las palabras inspiradas por Satanás en los sabios de Roma. Y están defendiendo abiertamente el credo de Nicea. Y Stephenson escribe lo siguiente. ¿Cuál fue el origen del Hijo de Dios? Porque ellos eran arrianos y creían en un Dios Hijo engendrado, como estaba definido el credo de Nicea. Y después agregan, vamos a saltarnos todas las palabras, vamos a ir a lo resaltado. La idea de padre e hijo supone prioridad de existencia de uno y la subsecuente existencia del otro. ¿Por qué? Porque el padre existe antes de engendrar al hijo. Y después agrega al final, debe desde luego tener un origen. O sea, Jesús tiene un origen, según él. El Dios Hijo tiene un origen. Si fue engendrado, antes de ser engendrado no existía. Según este autor, Cristo es declarado el unigénito del Padre, enseñando, por lo tanto, que en su más elevada naturaleza era unigénito y, consecuentemente, como tal, ha tenido un principio. ¿No? Lo escribió en la Evangelial. Entonces, ¿en qué creía? En un Dios Hijo engendrado que vino a existir a partir de que fue engendrado, antes no existía. Entonces, como Andrews creía que antes que fuera engendrado, el Hijo de Dios no había existido, ¿no? Y había tenido un principio, como Apolo tuvo un principio al ser engendrado por Zeus. Creían en la definición del Dios Hijo engendrado hecha en el Concilio de Nicea. Y Urias Smith escribió lo siguiente. Las escrituras de ninguna parte hablan de Cristo como ser creado, sino al contrario, plenamente establece que fue engendrado del Padre. O sea, un Dios engendrado por otro Dios. Pero en tanto como hijo, no posee una coeternidad de existencia junto al Padre. El principio de su existencia, como el unigénito del Padre, antecede a toda obra de creación, pero que su existencia aparece a partir del momento en que es engendrado. Es decir, solo Dios es sin principio. En la temprana época, cuando no podía haber principio, un periodo tan remoto que para la mente finita es esencialmente eternidad, aparece el verbo. Entonces, ¿en qué creía Urias Smith? En el verbo de Platón, el agente creador, el unigénito Hijo de Dios, dice, el unigénito del Padre. Apareció en un momento determinado el Hijo de Dios, cuando fue engendrado. Y como veremos, todos tomaban las palabras de San Jerónimo como verdaderas, ninguno había arreglado su lámpara, y en consecuencia creían y divulgaban la definición del Dios Hijo hecha en el Concilio de Nicea. Eran verdaderos católicos arrianos. ¿Eh? Y Andrews agrega lo siguiente, y en cuanto al Dios Hijo también sería excluido, pues tenía a Dios por Padre, y en algún momento de la eternidad pasada habían comenzado sus días de vuelta. La misma creencia repetida, aunque como veremos, llamativamente esta creencia contradice abiertamente a las mismas palabras de Jesús. Entonces lo llamativo es que ninguno había leído las palabras de Jesús, ¿no? Vamos a verlas enseguida.
Y Cottrell dice lo siguiente: pero aun cuando al Hijo se lo llama Dios, no obstante hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el Padre le dice al Hijo, tu trono, Dios, es por siempre jamás, sin embargo, ese trono le fue dado por su Padre, y puesto que amaba la justicia y odiaba la iniquidad, dice además, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, de vuelta tomando las palabras de San Jerónimo. Fíjense, la misma creencia repetida, como veremos, usando las palabras de los sabios de Roma, que los sabios romanos incluyeron en nuestras Biblias, agregando que el Hijo fue ungido Dios. Entonces, Dios engendró un Hijo y después le ungió Dios. Eso creía Cottrell. Y Waggoner, ¿qué dice? El verbo era en el principio. La mente del hombre no puede comprender las edades abarcadas por esta frase. No es dado al hombre saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo, pero sabemos que era el verbo divino, de vuelta, concepto de Platón, conceptos paganos, antes que se crease el mundo. Nuevamente, como consecuencia de no haber arreglado su lámpara, Waggoner basa su creencia en las palabras sabias que Roma agregaron a nuestras Biblias para reflejar el credo de Nicea. Y de vuelta, Waggoner dice lo siguiente: por derecho, un hijo siempre lleva el nombre de su padre, y Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, tiene el mismo nombre. Un hijo también es, en mayor o menor grado, una reproducción del padre. Y después, al final, toma Hebreos 1:3, donde se refleja el credo de Nicea: Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Es un Dios. Es un Dios engendrado. Y nuevamente, por no haber arreglado su lámpara, va a poner base su creencia en las palabras que los sabios de Roma agregaron en Hebreos 1:1 al 3 para reflejar el credo de Nicea, porque está plenamente reflejado, como en Juan 1:1 al 3 y 18. Y Wagner agrega lo siguiente: hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios del seno del Padre. Entonces, cuando fue engendrado. Y en cuanto al Espíritu Santo, estas son algunas declaraciones de Wagner. La unidad divina del Padre y el Hijo comparten el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. En Cristo y su justicia, escribe. Ahora, el verdadero Espíritu Santo, la promesa del Padre, es la presencia del Padre y del Hijo en todas las personas que son hechas parte del templo del nuevo pacto. Pero hay una clara diferencia entre el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Vamos a verlo después. Y Wilcox dice lo siguiente: el Espíritu Santo es la poderosa energía de la deidad, la vida o el poder de Dios fluyendo de él a todas partes del universo, estableciendo así un contacto vivo entre él y toda la creación. Y este es un concepto panteísta, que es similar que tenía Kellogg's. Esto es el panteísmo de Kellogg's. Y Uriah Smith repite algo parecido. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, siendo el Espíritu el mismo sea que se hable de Dios o de Cristo. Y agrega al final: más bien se lo muestra como una influencia divina que surge de ambos. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una influencia divina, el medio que representa su presencia y mediante el cual obtiene sabiduría y poder todo el universo. Ahora, ¿es el Espíritu Santo la promesa de una influencia divina? No, de ninguna manera. Esto nos muestra claramente que ellos no solo no habían arreglado sus lámparas, no habían recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, incluyendo el conocimiento del verdadero Evangelio, el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, y no habían encontrado la puerta abierta. No conocían a Jesús ni al verdadero Padre, como Jesús lo había anunciado. Eran cristianos católicos arrianos. Eran como Eusebio como el obispo de Constantinopla. Creían lo mismo. Ahora, analicemos brevemente estas creencias, adelantando parte del estudio más profundo que haremos más adelante, porque vamos a tomar nuestras Biblias, hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer y vamos a mostrar cuál es la verdad. Y primero nos preguntamos: ¿qué sucede cuando un Dios engendra un hijo en su esencia, en su sustancia, y deja de existir un solo Dios? Hay dos dioses y empieza el politeísmo. Porque ese es el fundamento del politeísmo pagano, en el que hay una sola esencia o sustancia divina, pero hay más de una hipóstasis o persona que tiene la sustancia o naturaleza divina de los dioses, y es un dios. Porque ¿qué diferencia hay
entre la Trinidad y los dioses del Olimpo? Ninguna. Hay una sustancia divina, al que Roma llama el ser divino en su unidad, y hay hipóstasis. ¿Y en qué creían los pioneros? En lo mismo, en un Dios que había engendrado un hijo de su esencia y su sustancia, y había dos dioses, eran politeístas, eran paganos, aunque no supieran o supieran, no lo sabemos, que estaban creyendo lo mismo que los arrianos en el credo de Nicea, y está reflejado en el credo de Nicea, porque eso es un concepto pagano, son cosas sacrificadas a los ídolos. Estas son las cosas sacrificadas a los ídolos usadas en el credo de Nicea para definir al Dios Padre y al Dios Hijo engendrado, siendo el Dios Padre la imagen de Zeus y el Dios Hijo la imagen de Apolo, el ángel del abismo, porque ese Dios Hijo es la imagen de Satanás, es el disfraz cristiano de Satanás. Y eso adoraban los pioneros. Segunda pregunta, ¿cuándo un padre engendra un hijo? ¿Quién precede en su existencia al otro? Y evidentemente el padre precede al hijo. El padre es el primero y el hijo es el segundo del padre. Esto es lo que sucede con todos los dioses paganos que engendran hijos, como Zeus engendró a Apolo, siendo Zeus el primero y Apolo el segundo. Ahora, si tomamos la imagen de Zeus y Apolo, y Apolo no cree en Nicea, y nuestros pioneros creen en eso, ¿en qué creen? Como ellos mismos lo definieron claramente, que Jesús vino a la existencia después que fue engendrado. ¿Quién es el primero? El que lo engendró. Y esto es lo que los pioneros creían que había ocurrido con el Dios Hijo engendrado por el Dios Padre. Creían que el Dios Hijo era el segundo del Dios Padre y había llegado a la existencia al ser engendrado porque creían en las definiciones hechas en el credo de Nicea. Y ahora vamos a ver simplemente algunas definiciones de la Biblia. Primero, lo que dijo Jesús, pero en sus palabras, Jesús niega que esto sea verdad. Al reclamar ser el primero, reclama ser Jehová, nuestro Dios y Padre, y no un Dios Hijo, como claramente lo anunciaban las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús en Apocalipsis 22:13? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El primero, soy el primero y el último. Ahora, si Jesús fuera un Dios Hijo engendrado, ¿qué sería? El segundo. Pero Jesús es el segundo, no. Yo soy el primero y el último. ¿Por qué? Porque está reclamando ser Jehová, porque estas son las palabras que Jehová anunció cuando anunció la venida del Mesías, Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es el Redentor de Israel? Jehová. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy Jehová, está diciendo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el primero. Yo soy Jehová, está diciendo. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. ¿Qué dice Jehová? No hay otra persona que sea yo, Dios. ¿No? ¿Engendré un Dios hijo? No, no hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el Dios hijo engendrado? No existe, para Jehová no existe. Él no engendró un Dios hijo. ¿Eh? Y Jehová no tiene nada que ver con el Dios Padre de la Trinidad, ni con la Trinidad, ni con el Dios Hijo de la Trinidad. Ahora, ¿qué dice Jesús? Yo soy el primero, yo soy Jehová. Porque eso es lo que anuncia la profecía, el verdadero Mesías, el verdadero Jesús, es Jehová, como leemos en Isaías 9:6. Porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, fíjense, está hablando del futuro, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno, el Dios fuerte? Es Jehová. ¿Quién es el que se haría hombre? Jehová, príncipe de paz, muy clara la Biblia, ¿no? Por eso Isaías 43 nos muestra que Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. El Mesías, ¿quién es? Es Jehová, el Señor, nuestro Dios, hecho hombre para redimirnos. ¿Mm? Y como dice Isaías 47:4,
Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién nos redimió? Jehová. Por eso en el Apocalipsis Jesús indica que Él es el Padre de David, que Él es Jehová, y es el Hijo de David, el Mesías, porque Jehová es nuestro Redentor. Fíjense Apocalipsis 22:16. Jesús dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, yo soy el Padre de David, y soy el linaje de David, soy el Hijo de David, soy las dos cosas, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y al anunciar justamente que nos iba a redimir Jehová, leemos en Isaías 43, 10 al 12 lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Había engendrado Jehová un hijo que fuera Dios? No. ¿Lo engendraría después? Tampoco. Dice, yo Jehová, una persona singular. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién podía salvarnos sino Jehová? Nadie. Yo, Jehová vuestro Padre, anuncié. ¿Quién anunció? Jehová. Y salvé. ¿Qué está diciendo Jehová? Yo, Jehová, soy el Mesías, el Redentor. Yo los redimí. E hice oír. Yo, Jehová, les hago oír mis palabras. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, una persona singular. ¿Mm? Ahora, fíjense, Jesús, ¿quién es? Como dice Pablo claramente, en 1 Timoteo 3:16, es el misterio de la piedad, hay un solo Dios, y ese único Dios fue manifestado en carne. Esta es la razón por la que, sabiéndolo David, le dice Señor a su hijo. Fíjense, Jesús les preguntó lo siguiente a los que querían disputar con él, Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, citando Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, ¿cómo es hijo de David? Y David le llama Señor. Y esa es la razón por la que, como Dios le mostró a Joel, los miembros de la iglesia primitiva elevaban una bandera un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción Pureza y Santidad a Jehová. ¿Qué sabía David? ¿Sabía que su hijo era Jehová el Señor, que Dios se haría carne? Sí. Por eso lo llamaba Señor. Y eso es claro. Jesús es Jehová el Señor. El verdadero Jesús es Jehová el Señor. El Dios Hijo es un ídolo de la bandera negra de los paganos. Ahora, fíjense cuál es el resultado evidente cuando uno analiza esto. Es evidente que a ellos aún no les había amanecido y como Dios les mostró en el Juan, estaban contaminados con los errores recibidos de los paganos y los papistas. Como dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido y es evidente que a nuestros pioneros no les había amanecido. Ahora, pero a los lobos les sirve hacernos creer que tenían la verdad. ¿Por qué? Porque el Jesús de los lobos es el mismo, es el Dios Hijo engendrado, porque para los lobos, Dios de ovejas, el Dios Hijo es el mismo en la Trinidad y en el arrianismo, y es el que los guía, porque son la compañía de Jesús, esos son los jesuitas, los lobos que vinieron a nosotros disfrazados de adventistas del séptimo día. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nos está engañando y que a nuestros hermanos lo está engañando? A la ley del testimonio. Como veremos claramente, ellos, aún algunos sin saberlo, otros probablemente sabiéndolo y cumpliendo una misión en medio del pueblo adventista, estaban adorando a dos imágenes de la bandera negra de los paganos, a dos de las imágenes disfrazadas de cristianas del credo de Nicea, en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Como Dios le mostró a Elena de White, y ella escribió en primeros escritos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra, adorando a quienes, a los dioses paganos disfrazados por balán de cristianos, para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos serán muertos y sin embargo
La bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse alrededor de ella. Eso ocurrió justamente ahí. Entonces, ¿qué le mostró Satanás a Constantino? A Baal Hijo, el Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, el Sol, de su esencia y su sustancia, como Dios de Dios. ¿Mm? Y ese es el Cristo de los jesuitas, es el Cristo de Roma y es el Cristo de los arrianos, el mismo Jesús. Por eso, a los jesuitas no les importa si uno adopta la posición arriana o trinitaria. Mientras esté adorando a imágenes de la bandera negra de los paganos y se haga habitación de demonios, no hay ningún problema. ¿Mm? Y los primeros adoraban al Dios Padre, la bandera negra de los paganos, que como Zeus engendró a Apolo, había engendrado a un Dios Hijo, que era el Verbo, el agente creador del Dios Padre, conceptos paganos. Y adoraban al Dios Hijo de la bandera negra de los paganos, engendrado de la esencia del Dios Padre, como Dios de Dios, como Zeus engendró a Apolo, el Verbo, que ellos creían que había sido el Creador y nuestro Redentor, porque no conocían la verdad. Por eso, como todos los paganos, eran politeístas y adoraban ídolos, adoraban a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque adoraban al mismo Jesús que va a simular la segunda venida de Jesús. Y veremos que, sin saberlo, adoraban a la imagen del mismo becerro que adoró el pueblo de Israel en Sinaí, porque estaban contaminados con errores heredados de los paganos y los papistas. ¿Y cómo comprobamos si sus creencias son verdaderas o erróneas? Del mismo modo en el que debemos probar a todas las creencias. Como dice en el White, el Señor ha dado una regla para detectarlos. A la ley del testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y claramente a ellos no les había amanecido. ¿Y cuál va a ser la creencia de los sellos del pueblo adventista? Como dice Elena, Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola, no los testimonios de Elena de White, que ella prohibió usar para hacer doctrina, como piedra de toque todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y termina diciendo, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza o desautoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Mm? Esa es nuestra responsabilidad porque nuestra vida depende de eso y las vírgenes sensatas van a arreglar sus lámparas. Entonces la ley y el testimonio de los profetas deben ayudarnos a encontrar cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos y a contestar a estas preguntas. ¿Engendró Jehová a un Dios Hijo de su esencia, de su sustancia, como Dios de Dios, como creían nuestros pioneros? Y vamos a ver que no. ¿Quién fue el creador de todas las cosas? Fue un Dios Hijo omnipotente, el agente creador, el Verbo, que además sustenta el universo con su poder, como creían nuestros pioneros. No, no. ¿Conoce a otra persona que sea Dios o que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza? Y ya vimos que no. ¿Quién es nuestro creador? ¿El Dios Hijo, el Verbo? No. Ese es un ídolo creado en el siglo IV, o mejor dicho, creado por Nimrod en el tiempo de la primera, justamente que se crearon los primeros ídolos y después disfrazados de Atamuz, se lo disfrazó de Horus, de Mitra, de Apolo y finalmente de Jesús. ¿Qué relación existe entre Jehová y el Espíritu de Jehová el Señor? Y eso vamos a verlo claramente. Dios es espíritu, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque es un ser omnipresente, omnisapiente. Y donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová el Señor. Ahora, ¿cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Lo vamos a ver con la palabra de Dios. Y fíjense esto, porque seguramente a muchos les choca escuchar estas palabras, ¿eh? Entonces, al que alguno de ustedes haya creído, aunque algunos de ustedes hayan creído en la Trinidad, que la Trinidad es la verdad, o que los pioneros conocían la verdad, hayan creído en la tesis o en la antítesis, no dejen de seguir estudiando racionalmente las evidencias que Dios nos da para evitar caer en el fanatismo y las trampas de Satanás. No olvidemos la amonestación que Dios nos da por medio de Elena de White. ¿Qué dice ella? Los que tienen la oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, o sea, cierran los oídos, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus atributos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia,
pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nosotros, nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Y es importante esto, porque si tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, no cerremos los oídos a la palabra de Dios, porque solo hay una persona que nos puede salvar, y es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y los esperamos mañana para el tercer estudio, justamente sobre el mensaje de Elías, en el que tratamos de mostrar lo que todos tenemos que conocer para poder mostrarle a un hermano que no conoce la verdad cuál es la verdad. Y mañana vamos a empezar a usar la palabra de Dios. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.